Hola, soy Saraí Esiquio, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un espacio donde aprendemos juntos, desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ingeniería Industrial desde cero. Aquí subimos episodio cada viernes sobre algún tema de Ingeniería Industrial, así que los invito a seguir el podcast y la página de Instagram para que juntos sigamos aprendiendo. Hoy hablaremos de la transición de la vida universitaria a la vida como profesional en el campo laboral. Y para hablar de ello, he invitado a un experto en el tema, para que él, desde su experiencia, nos platique un poquito sobre cómo llevar esta transición. Les cuento un poco sobre su trayectoria profesional para que lo conozcan. El ingeniero industrial Josué Salas es consultor para Alium Calidad y Productividad y experto en desarrollo de mercados, negocios y ventas. En los últimos años ha ayudado a cientos de ingenieros jóvenes a hacerse visibles a través de la construcción de un CV basado en las mejores prácticas. Es ingeniero industrial especializado en diseño y manufactura, responsable de la estrategia de expansión en Latinoamérica para Alium Calidad y Productividad, miembro de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Nuevo León y director del Centro Nacional de Evaluación de Competencias ACP Red Conocer CEP. Y bueno, después de contarles un poco sobre él, creo que ya se dieron cuenta de por qué es nuestro invitado hoy para que nos hable sobre este tema. Así que sin más, se los presento. Bienvenido al podcast, ingeniero Josué. Es un gusto que hoy nos acompañe y que nos hable un poquito de cómo es la transición de ser estudiante a entrar al campo laboral, porque muchas veces pues estamos perdidos en esa partecita de qué debemos de hacer para conseguir nuestro primer empleo. ¿Qué habilidades deberíamos de tener? Entonces, pues, gracias porque hoy nos acompaña aquí. Es un gusto, Sara. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contara un poco de qué plataformas nos recomendaría usted para buscar empleo. Ok, mira, son buenas todas, pero yo recomiendo más que desarrollen su perfil o desarrolles tu perfil en LinkedIn. Durante la pandemia hubo cambios dramáticos en la exposición de la red. Sus números subieron, pero sí, gigantesco. Pero tiene varias bondades esta red. Cuando tú la sabes tejer de manera adecuada, la exposición que te da es muy fuerte. No se parece a las plataformas sociales como Facebook o como Instagram, que si tú subes algo lo ve una persona. Hemos tenido ingenieros que suben, por ejemplo, su CV y nada más porque su CV estaba muy bien diseñado y muy bien hecho, en menos de una semana tenía 14,000 vistas, el puro documento. Entonces, la exposición a la que te brinda esa red profesional es vital. Ahora, ¿quién quiero que lo vea? Pues posibles empleadores. Por eso es que no nada más es subirte a la red y no agregar a nadie. O sea, hay todo un procedimiento que se tiene que seguir, pasos adecuados para que tú tejas una red. Si te interesa, por ejemplo, trabajar en industria automotriz, bueno, yo te recomendaría que tejas una red que se dirija hacia allá, para que la exposición que te dé se vea en donde tú quieras que se vea. Las otras plataformas sirven, pero también hay que ponerse a aprender un poquito de cómo se diseña un buen CV. Por ejemplo, si tú subes algún documento a alguna plataforma, funcionan por motores de búsqueda de palabras. Es el formato que tú subas de tu CV, es importante. Lo que tú describes en tu CV es importante. Si el motor de búsqueda no coincide directamente con lo que tu CV tiene, pues seguramente no te va a dar la exposición que necesitas. Entonces yo recomiendo que sí, ya la parte de buscar en las bolsas de trabajo es vital, pero lo que puedes hacer, si ahorita todavía estás en la universidad, si todavía estás desarrollándote o incluso si estás trabajando en algo, pero planeas eventualmente trabajar en otra cosa, es desarrollar LinkedIn, ¿no? El mejor momento para buscar trabajo es cuando estás trabajando. Cuando ya te cae la necesidad, es muy evidente cuando suben las publicaciones en LinkedIn y dicen, por favor ayúdenme. De hecho genera rechazo. Naturalmente tú lo ves y dices, ay, pobrecito. No, entonces
¿Cómo pudieras tú evitar eso? Bueno, no haciéndolo, ¿verdad? Preparándote desde antes. Entonces, concretamente, la pregunta sería todas, pero enfócate mucho en LinkedIn. Bueno, o sea, LinkedIn, pero nosotros que todavía estamos en la universidad, que no hemos hecho un CV tal vez en nuestra vida, ¿qué podríamos poner en el CV, bueno, en nuestro perfil de LinkedIn para hacerlo más atractivo? Considerando que tal vez estamos solo en la universidad, que no hemos tenido experiencia laboral. Ok, aquí hay que distinguir entonces de experiencia laboral y experiencia profesional. Es importante que los puntos los tengas claros. Cuando tú estás en la universidad, regularmente es experiencia laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, en su momento trabajé en el cine, estaba a cargo de atender a los clientes y pues vendía palomitas, ¿no? Pero si yo digo vendía palomitas, es una cosa. Si yo digo estaba a cargo de registrar los inventarios, atención al cliente, ventas, entrega y supervisión de indicadores de desempeño, es muy diferente, pero es lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú estás, cuando nosotros en la organización les ayudamos, porque tenemos este programa en el que les enseñamos a hacer este documento, eh, hacemos mucho hincapié en eso. A ver, si estás como administrador de un negocio, está bien, pero no es lo mismo que digas que estás nada más tomando nota, a que digas, bueno, yo diseñé el sistema de inventarios en Excel, yo implementé un sistema de señalización, yo estandaricé las operaciones, yo incrementé las ventas de un trimestre al otro en tal porcentaje. Y es lo que estás haciendo mientras estás vendiendo en un pequeño negocio. Pero el lenguaje, y eso habla de cómo tú estás familiarizada con el lenguaje de ingeniería. Ahora, Inge, es que no me lo sé. Bueno, pues es que ahí ya toca un poquito de investigación. La verdad es que está muy fácil. Ahí es donde te sirven estas otras plataformas de bolsas de trabajo. Si no sabes cómo se expresan las cosas, fíjate qué es lo que te están pidiendo. Te metes a la plataforma de trabajo y te fijas, bueno, es que la organización me lo está pidiendo con este lenguaje. Y ese es el lenguaje con el que tú lo pones. Entonces, bailando con lo que te decía, el motor de búsqueda va a hacer que sea compatible lo que la organización te está pidiendo con lo que tú estás poniendo en el CV. Es decir, no te lo tienes que inventar. Esto es una investigación y eso me lleva a otro punto, que tienes que, para empezar, determinar qué quieres, ¿no? Porque determinando eso, ya te pones a investigar la organización, cómo se expresan y ya sabes cómo poner en tu CV. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, asesorar a ingenieras que no tenían trabajo, no habían trabajado en su vida. Y eso no es malo. En ocasiones la familia puede proveer para que la persona estudie. Sin embargo, tenía logros deportivos y académicos. Eso también se puede poner en el CV. Entonces, cuando tú pones que ganaste una competencia, en este caso la Inge había ganado competencias de natación, ¿qué te dice eso sobre tu persona? Bueno, se pone campeona de natación de tal periodo, tal. Desarrollé la capacidad de tomar decisiones, desarrollé mi resiliencia, desarrollé el trabajo en equipo. Había otra Inge que era artista, ella tenía elementos de ballet y también había participado en presentaciones. Había otro ingeniero que ganó concursos de robótica y de emprendimiento en su universidad. Entonces, ¿qué te dice todo eso? En la descripción lo que tú pones son las habilidades que desarrollaste. Para empezar, trabajo en equipo. Después, creatividad. Liderazgo. Todos esos elementos que la organización sí desea y que tú tienes y que desarrollas, aunque a ti te parezca que es poca cosa, ¿no? Porque eso es lo que estoy entendiendo, que te cuesta expresarlo porque piensas que estás en la universidad y porque piensas que eso no, a lo mejor no vale tanto,
pero Sí, porque siempre nos pintan que la experiencia laboral pues es haber estado en una empresa ya trabajando como si fueras egresado, pero decimos, solo estuvimos en la universidad, pues sí, a veces creemos que no hemos hecho mucho, claro, que no tenemos esa experiencia, vaya. pero imagínate que ya estás en las prácticas y solamente te ponen a sacar copias y a ir por el café, y qué va eso contra haber ganado competencias nacionales. Está mejor las competencias. Entonces, ese es el punto. Aquí hay que entender que sea lo que sea que estás haciendo, es de valor, solamente hay que aprender cómo se pone. Y ya hablando de la descripción de la ingeniera o ingeniero industrial, ¿cuáles cree usted que son las 3 habilidades blandas y las 5 habilidades duras que debería de tener para ser competitivo en el campo laboral? Mira, ahí la respuesta mágica es depende. Y que siempre tengas eso en mente, no lo manejes como en blancos y negros, las dicotomías regularmente expresan ignorancia. Lo que nosotros tenemos que entender que no siempre somos los mismos, cambiamos con el paso del tiempo, desarrollamos ciertas habilidades y el camino siempre va cambiando, ¿no? Entonces, al principio es cuando nosotros deberíamos de arriesgar más, de probar. Yo no recomiendo que te cases con la idea de que ya me voy a ir a un área y para siempre me voy a quedar con calidad, por ejemplo, o con manufactura, o que me voy a ir a empresas de industria automotriz y ya, después no puedo cambiar. Había una Inge que quería entrar a una fábrica donde hacían chocolates, porque le gusta mucho el chocolate y decidió que quería aplicar para allá, pero después no quedó en esa y quedó en otra que no tenía nada que ver y se desarrolló y alcanzó un camino y fue a dar donde no se esperaba, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en estos elementos, los pensamos desde nuestra necesidad, desde lo que yo quiero. Y no es así. Tú vas a ir a prestar un servicio, tú vas a ir a resolver problemas para una organización, te van a pagar por eso. Entonces, ¿qué es lo que mi empleador necesita que yo desarrolle? Esa sería la pregunta adecuada. Y cuando tú vas y dices, bueno, ok, quiero trabajar en donde hacen motocicletas, por ejemplo, porque me gustan las motos. Ok, ¿cuáles serían? Bueno, hay que hacer otra vez una investigación. Así como se ponen a stalkear en el Facebook y en otras redes sociales. Así es igualito. Ahí se descifran los misterios del universo y la gente es capaz de hacer investigaciones casi policíacas en 10 minutos. Entonces, es igualito, te metes y a ver, ¿qué quiere mi empleador? ¿Cuáles son? Es más, yo te diría, entra y hazlo con esas mismas preguntas en mente. ¿Cuáles son las 3 habilidades? Y entonces buscas algunas vacantes y te fijas. Regularmente piden que trabajes, que te lleves bien con las personas, que te sepas comunicar bien, porque si vas a liderar equipos necesitas capacitar a las personas. Entonces necesitas expresarte bien, necesitas que tus ideas sean claras, que tengas la capacidad de terminar, de resiliencia. ¿Sí? Hoy en día las generaciones comenzamos algo y nos cuesta mucho terminar lo que comenzamos. Somos re buenos para empezar todo, pero terminar cuesta. Entonces, en una organización los proyectos se tienen que terminar. Entonces yo diría, bueno, son 3 ejemplos, ¿no? Y de habilidades duras, bueno, ahí sí está un poquito más general. ¿Cuáles son algunos de los comodines que te van a abrir puertas en todos lados en la industria? La manufactura esbelta, las técnicas de manufactura esbelta, soluciones de problemas, que son técnicas más básicas. Digamos que solución de problemas estaría hasta en la basecita. Todavía más abajo está el sentido común. Antes de las metodologías está sentido común, después solución de problemas, luego manufactura esbelta. Para problemas más específicos hay algunas otras metodologías que están como cadena de suministro, están las normativas que pudieran ser Core Tools o algunas de las ISO. Y Six Sigma está en la parte superior porque son análisis estadísticos en los cuales no se sabe el origen del problema.
Excel, indudablemente, necesitas saber Excel sí o sí. Y dependiendo del área a la que vayas, algún otro software. Esto aplica, estamos hablando exclusivamente de ingeniería industrial. Si hay algunas otras ingenierías que estén escuchando, bueno, depende de su área de trabajo, pero regularmente para el ingeniero industrial tendrían que ser esas, desde mi perspectiva. Ok. Y hablando de stalkear la empresa, que así como en Facebook se ve todo en el momento, pero aquí nosotros tendríamos que stalkear la empresa siendo estudiantes un año, año y medio antes para empezar a desarrollar todas esas habilidades que pide para el puesto que queremos, ¿cierto? Porque pues, no se desarrollan tan fácil. Mira, aquí viene esto parte de una comprensión de lo que es la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades duras o el conocimiento lo puedes adquirir de volada. Si tú quisieras aprender a editar fotografías, mañana ya lo puedes saber. Si tú quisieras por ejemplo, hay materias como historia, como matemáticas, en las que te pegas una estudiada de un día, 2 días y pum, pasas el examen. Pero a ver, pasa el examen de inglés. No jala, así no jala, con 2 días no jala. Necesitas tú, por ejemplo, para certificarte en el idioma, un proceso completo de desarrollo. Es lo mismo, tú no puedes decirme que sabes trabajar en equipo si todo el tiempo en la universidad estás solitario. Sí, ahora sí que sí, si no tienes amigos, si no socializas, si no desarrollas la capacidad, no me puedes decir que hablas bien en público si todo el tiempo estás con tus pensamientos. Probablemente si lees mucho desarrolles un vocabulario extenso, pero es muy diferente a que tú lo pongas en práctica y te vuelvas una persona que es capaz de vencer sus miedos personales para hacer delante de alguien y hacer las cosas. Tú, por ejemplo, a la hora de que estás compartiendo este podcast con muchas personas, te estás venciendo a ti mismo en ciertos aspectos, porque a pesar de que es a través de una plataforma y a pesar de que estás delante de una computadora, sigue siendo desafiante para ti, pero estás haciéndolo. Entonces, esa es la diferencia con las habilidades blandas. ¿Cuánto tiempo se sugiere? Pues sí, el que puedas. O sea, si desde antes ya sabes a dónde quieres llegar, vas a trazar una ruta más efectiva. Cuando yo estaba en la universidad me adelanté con 1 año a mis prácticas. Yo escribí un correo a las empresas a las que quería entrar, porque eran empresas globales, y es algo mágico. Hay una parte en su página en la que dice contacto y te sorprenderías porque si le picas te sale un correo y si escribes sí te responden porque hay alguien que está pendiente de eso. Entonces a mí me dieron indicaciones muy específicas de lo que tenía que estudiar, de cómo me tenía que preparar y bueno, medianamente lo hice, no voy a mentir, voy a decir, ay sí, lo hice con todo, todavía estaba chavito y pecaba de eso, de que te confías y piensas que no se va a llegar la fecha y ya cuando llega la fecha, está cerquita, empiezas a correr, ¿no? Hoy en día trato de no ser así. Yo sugiero que no sean así, pero también forma parte de nosotros como humanos, ¿no? Si lo sabes con anticipación, puedes prepararte mejor, ¿no? Esa sería la conclusión. Vale. Y como recién egresados, ¿usted recomienda entrar en algún sector en particular dependiendo de lo que nosotros queramos o simplemente entrar y ya, bueno, a donde nos toque y ya ir aprendiendo en el camino si es lo que nos gusta o si queremos cambiar después? Fíjate que aquí va dependiendo igual otra vez de lo que quieras. En algunas ocasiones cuando estamos jóvenes, tenemos más la necesidad, por ejemplo, de ganar mejor que de satisfacer lo que queremos. Se tiene más la disponibilidad de sacrificar, por ejemplo, tiempo. Cuando ya uno se va volviendo más grande, pues empiezas a querer disfrutar más de tu tiempo, porque ya ciertas necesidades económicas quedaron satisfechas. Digamos que vas llenando, ¿no? Eso es algo que yo he observado. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes
van en busca del mejor salario y del mejor puesto. Entonces yo diría que puedes obtener lo mejor de lo mejor, es decir, no tendría por qué elegir entre un mejor salario y un mejor puesto. Yo te diría, mejor combínalos. Ya ve por todo. Decide que quieres un buen salario y en algo que por lo menos te motive, que la industria te motive. Aquí tenemos que ser muy objetivos en el sentido de que el trabajo es el trabajo, ¿sí? Y en ningún lado, o sea, esta filosofía de que el trabajo te tiene que llenar el alma, viene apenas de los años 70. Antes de eso, trabajo era trabajo. Había que trabajar porque había que sobrevivir, había que comer. Ya de estas épocas para acá, desde los 70 apenas, empieza toda esta corriente de que te tiene que llenar el alma y te tiene que hacer feliz. Y no, tú tienes que ser una persona que disfrute lo que hace. Cuando tomas esa responsabilidad sobre ti, entonces te vuelves más poderoso o poderosa en todo lo que haces, porque ya no le estás cargando al trabajo el rollo de tu felicidad. ¿Sí me explico? Puedes tener tus hobbies, puedes tener otras cosas, pero entendiendo esto, si tú lo ves desde esta forma, que yo sugiero, es más simple, porque entonces ya puedes combinar nuevamente que la industria a la que vas que sea atractiva, que el salario al que estás buscando satisfaga las necesidades que tú tienes, pero entendiendo que va a ser trabajo. Sí, el hecho de que sea en la industria automotriz no quiere decir que te va a emocionar tal vez lo que vas a hacer. No todos los puestos van a ser motivantes. Algunos van a ser muy desafiantes, algunos van a ser muy exigentes. Y eso puede o no estimularte. Pero que tú quites esa responsabilidad del trabajo, de que te llene el alma y que la adquieras tú como persona, te va a dar la posibilidad de decir, ok, quiero eso en esa industria y pum, te vas con todo. Ahora, ¿cómo lo combinas? Pues para empezar tienes que investigar qué tipo de industrias hay, cuáles te llaman la atención y sobre eso ir, ¿no? Para la conclusión de esta pregunta entonces determina bien cuánto es lo que tú estás buscando, qué industria te atrae, pero sé consciente de que no le vas a cargar a ese trabajo tu felicidad, porque es trabajo, no es entretenimiento, no es un hobby, vas ahí a chambear, ¿no? Sí, me dejó pensando esa parte. Sí te hace pensar, porque a veces sí te dicen, pues tu trabajo también te tiene que dar felicidad, pero hay veces en las que el trabajo está complicado y no te va a dar felicidad, lo tienes que hacer porque es lo que tienes que hacer y no por gusto. Y también entender mucho esa partecita. Sí, totalmente. Digo, esto no es, no viene nada más de mí, ¿no? Hay todo un universo detrás que me ha llevado a mí a poder entenderlo así. Y se vuelve mucho más fácil, créeme que, porque a veces uno se paraliza esperando a que el trabajo de los sueños llegue y eso te quita muchas oportunidades y te quita ingreso y te quita cuanta cosa o te genera frustración o te genera problemas económicos, cuando en realidad, pobrecito, el trabajo pues es trabajo, ¿no? Nunca fue su chamba hacerte feliz. Vale. Bueno, ya vimos dónde buscar trabajo, a qué sector irnos y ya eso depende de lo que nos gusta. Y también las habilidades blandas y las habilidades duras. Para algún estudiante que ya haya desarrollado esto, que ya decidió todo esto, pero quiere todavía ahondar un poquito más, prepararse más, ¿qué cursos o certificaciones le recomendaría? Siendo estudiante o egresado. Y también ¿qué es mejor, tomar una certificación, por ejemplo, en Six Sigma, siendo estudiante o siendo egresado? Ok, ahí si ya estás de egresado, pues ya valiste, ¿no? Sí, o sea, ya el tiempo ya se pasó, o sea, ya estás trabajando. Los estudiantes tienen la ventaja de que si se capacitan con anticipación, tienen la posibilidad de generar experiencia antes de egresar.
uno de los peros que te ponen cuando te van a contratar por primera vez es eso, la experiencia, ¿no? Bien o mal, sí te la van a preguntar, te la van a pedir. Y es muy diferente que tú llegues con esta experiencia, por ejemplo, en mi caso de vender palomitas, a que digas, implementé un proyecto de Six Sigma y obtuve resultados, o implementé un proyecto de manufactura esbelta y tuve resultados. Esto es posible. Aquí me voy a aventar un comercial con nosotros como organización, ¿verdad? Pero nosotros invitamos a los ingenieros a que entre más temprano sea el semestre en el que se capacitan, más posibilidades tienen de tener experiencia acumulada. Tenemos alguna Inge que hace tiempo se egresó de una ciudad en la que es difícil, no existe el tema industrial, es Ciudad Mante, y fue a la ciudad de Querétaro. Lo que sí hizo ella fue implementar cantidad de proyectos. Su CV literalmente no le cabía más. Hicimos todo lo posible porque todo fuera muy, muy ligero, pero tenía tantos proyectos tan buenos y obviamente llegó y las puertas estuvieron abiertas para ella de inmediato, porque ya eran proyectos de diferentes metodologías, de manufactura, de Six Sigma, de Core Tools, de cadenas de suministro, incluso había tenido ella capacitación en Excel independiente, ya está certificada. Entonces, cuando llega una persona así, la industria le dice, pues vente para acá, ¿verdad? Y todos los estudiantes tienen esa posibilidad. Y la cosa es que los proyectos de la escuela, por ejemplo, no les damos esa importancia. Regularmente nos los copiamos o nos los inventamos cuando estamos en la universidad. Y eso en un proyecto de una metodología, por ejemplo, con nosotros, pues no se puede porque tienes que ir yendo los avances con tu asesor. Y entonces el beneficio es para el ingeniero, porque no nada más se certifica, sino que genera la experiencia que ya le da cierto conocimiento de cómo trabajar con personas, de cómo capacitar, de cómo liderar un proyecto, pero también hay un entregable, hay un documento que respalda lo que hizo. Entonces, oye, es que sí hiciste esto, pero ¿cómo te creo? Bueno, mire, aquí está mi documento, aquí está mi proyecto completo y todas las fases completas, todo bien hecho, y entonces tienes todo un respaldo. Ahora, fueron varias preguntas. Era de cuándo recomiendo lo de la certificación. Entonces, si lo puedes tomar en semestres tempranos, dale. Si ya estás trabajando, bueno, vas a tener que aventarte los proyectos simultáneos a tu trabajo. Entonces... Pero ahí yo tengo una duda. Si nos da algún ejemplo de desarrollar un proyecto, porque por ejemplo siendo estudiantes te piden, implementa Six Sigma o implementa algo de Lean Manufacturing, pero tú todavía no estás en la industria, entonces ¿cómo podrías desarrollar eso en comparación con alguien que ya está trabajando y dice, pues estoy en el área de producción, sí tengo varias oportunidades de mejora y ahí voy a aplicar lo que estoy viendo en el taller, en la certificación? Pero un estudiante, ¿cómo podría desarrollar ese proyecto? Bueno, lo que pasa es que tienes 1001 formas alrededor, ¿sí? Las metodologías hablan de principios, son principios que no cambian ya, ¿sí? Todo lo que está a nuestro alrededor se manufactura o se produce o se brinda algún servicio. Todas estas metodologías aplican en organizaciones que presten servicio o que produzcan algo. Piénsalo nada más a tu alrededor, la misma cuadra tal vez. ¿Qué producen? Siempre hay una panadería. Y a la panadería siempre se le quedan mermas. Siempre hay pan que no venden, ¿correcto? Entonces, si tú llegas y haces un proceso, por ejemplo, de poner técnica de pronósticos de venta con ellos, lo que tú haces es llevar un registro, después con esos registros ingresas a Minitab, corres el análisis y entonces el mismo software te va a brindar, de acuerdo al tipo de análisis que hayas ingresado, cuánto es el pronóstico que la persona tendría que manufacturar para que su nivel de merma reduzca. Pues lo único que tú tienes que llegar es negociar con la persona del lugar y decirle, oiga, pudiera hacer un proyecto con usted.
no le va a afectar en nada, al contrario, si este proyecto funciona, exactamente, le va a beneficiar y no le voy a cobrar. Permítame hacerlo, no en toda su panadería, con un solo set, con el producto que más desperdicie. ¿Sí? Y entonces tú le prometes que va a funcionar. Y si no, de todas formas no pasa nada, porque sigue desperdiciando lo mismo. Solamente es registrar los números, ¿sí? Entonces tú vas, corres el análisis y después le pasas y le dices, ok, aquí está la posible solución, le muestras las gráficas y le dices, se tiene que reducir en este porcentaje. Podemos ponerlo en práctica y pum. Tienes talleres los talleres mecánicos, por ejemplo, son muy buenos para hacer señalizaciones. Todos ellos tienen un desastre de herramientas, son las famosas herramientas visuales, estandarizaciones, manuales. Tienes los talleres de soldadura, que tienen un montón de desperdicio de material, que nada más se pudiera reutilizar o sea, ya tú tienes los 7 desperdicios más 1 por todos lados. Y lo que vas a hacer es empezar a entrenar tu ojo y llegar a hablar con los dueños y para desarrollar tu habilidad de negociación, para empezar a ver cómo se desarrolla un proyecto desde 0 a 100, para tener la constancia de ir cierto tiempo, cada 2 o 3 días o cada día, no sé, y ver los avances y ver algo que sí puede funcionar. Tenemos un Inge que él migró desde Venezuela cuando empezó toda la crisis de aquel país y él llegó aquí a México. Él hizo su proyecto en una tortillería, le ahorró más de $500,000 en desperdicios a los dueños de la tortillería, que después ellos mismos le pagaron otros entrenamientos para que continuara con los proyectos. Y ahorita está en Querétaro, ya está en una empresa pues transnacional, ¿no? Pero ese fue el inicio. Entonces, de que hay oportunidades en donde en todos lados, todos los negocios, tanto de servicios como de manufactura, necesitan proyectos de este tipo. ¿Sí? Te vas a decir, y incluso una tienda de ropa, sí, incluso una tienda de ropa. Se hace un análisis ABC de la clasificación de los productos que tienen en el inventario. Siempre hay tienditas de ropa de estas locales que tienen cosas que no han vendido en años. Entonces, cuando tú haces una clasificación ABC y le muestras en dinero cuánto está perdiendo por no dejar ir esa ropa y meter nueva, entonces ellos pueden hacer un buen fin ahorita, ¿no? Y pum, hacen rotación de inventario, generan ingresos con un autolavado, por ejemplo, igual, pronósticos. Cuando no tienes gente, bueno, de acuerdo a un registro, y tú puedes pronosticar, entonces cuando te das cuenta en qué momento no tienen gente, puedes hacer promociones para que en ese momento la gente llegue en esos horarios que tú tienes muertos. En un consultorio dental, la capacidad total del lugar, cuántas personas llegan, en qué horario. ¿Sí me explico? O sea, el ingeniero industrial tiene esta capacidad de poder mejorar todos estos sistemas aplicando las herramientas adecuadas. Y con esto terminaremos la primera parte de la entrevista. Los espero la próxima semana con la parte 2. Y recuerden que en la descripción del episodio les dejo el link al LinkedIn del ingeniero Josué por si quieren verlo, y también el link a Alion Calidad y Productividad, que es la organización donde trabaja el ingeniero, para que estén más informados sobre los cursos, talleres y certificaciones que ellos imparten. Entonces les dejo en la descripción el link para que lo vean, para que lo sigan y estén al tanto de cuándo son los próximos talleres gratuitos y de las ofertas que tienen a veces en las certificaciones, y para que tomen alguna con ellos, que es una excelente opción para invertir en su formación profesional. Y sin más, espero que tengan lindo día, linda tarde o linda noche, donde sea que nos escuchen, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero, para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.